Hola a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Voy a hablar en esta comunicación de la filosofía del juego de Friedrich Schiller en sus cartas sobre la educación estética para la humanidad y de su valor para las estéticas contemporáneas del juego. Aunque estoy realizando el texto de esta investigación en inglés, creo que es más útil para todos y para todas que realice la intervención en esta comunicación en español. Así que, sin más dilación, voy a ello. Tal y como ponen de relieve diversos especialistas, entre ellos Rüdiger Safransky, que hace una biografía magnífica sobre Schiller, y Friedrich Weisse, que también le dedica varios textos, Schiller es una figura polifacética y se puede abordar desde muchas perspectivas. Fue un poeta muy famoso, un dramaturgo, escribió textos históricos, emprendió proyectos editoriales, en fin, hizo de todo, ¿verdad? Y en este sentido, por supuesto, hay consideraciones estéticas a lo largo de toda su obra, pero por ser más breve y por ir directamente a un punto concreto, me centraré en sus cartas sobre la educación estética de la humanidad, ya que es en ellas donde desarrolla de manera más clara sus pensamientos acerca del juego y de su relevancia para la especie humana. Voy a recordar muy brevemente el contexto de las cartas, que no es otro que el de las expectativas no cumplidas para muchos intelectuales en Europa de lo que fue la Revolución Francesa. Ciertos intelectuales, entre ellos Schiller de la época, veían con bastante preocupación la escalada de violencia, de represión, de ejecuciones en las que iba culminando la revolución que comenzó en 1789 y llegó a un punto álgido de violencia en torno al año 1793, en el periodo conocido como el Terror Jacobino. Schiller escribe estas cartas pues prácticamente en ese momento, en el año 1795, para un benefactor suyo, un príncipe danés, el príncipe Christian de Augustenburgo, bueno, pues para realizar una serie de comentarios al respecto. En líneas generales, el diagnóstico de Schiller en las cartas es que hay un abismo entre los individuos y el estado en el que viven. Esta es una cuestión social y política. em, y él entiende que la raíz de esa fractura entre las personas y el Estado se encuentra en una educación incompleta de la persona. Schiller va a decir que ciertos ideales abstractos muy valiosos por lo que suponen, pensemos en los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, tienen que arraigar correctamente en la sensibilidad de las personas y esa sensibilidad tiene que estar correctamente educada. De lo contrario, si no hay una educación sensible, adecuada, esos ideales tan buenos pueden fácilmente distorsionarse y convertirse en pretextos para el egoísmo, la barbarie y todo tipo de acciones perjudiciales para todos. Y Schiller encuentra en el arte la clave para la educación de las personas en las sociedades modernas, porque tiene el arte un componente que le hace de alguna manera quedar al margen o quedar al salvo de la corrupción que acecha en el momento en el que Schiller y sus contemporáneos viven. Toda esta es la interpretación de Schiller, que bebe mucho de la crítica de Rousseau a la cultura y a lo que la civilización hace en la especie humana. Este es el trasfondo filosófico, por así decirlo. Schiller argumenta que el arte, de alguna manera, es ajeno a la corrupción del tiempo presente porque, al menos desde el punto de vista de las formas ideales, de lo que idealmente representa el arte en sus obras, ahí hay algo que es ajeno a cualquier circunstancia o eventualidad temporal. Bueno, esta sería, por así decirlo, la línea. De acuerdo con todo este planteamiento que Schiller está siguiendo, el artista permite que se encarnen los ideales, lo trascendente, en las obras de arte, que al fin y al cabo son cosas materiales, ¿no? Que las personas pueden ver y pueden disfrutar. Y de esta forma, la persona real y concreta, de carne y hueso, puede exponerse a lo ideal y a lo trascendente a través de la sensibilidad, a través de los sentidos. La línea entonces es que el arte deleita y educa o que el arte deleitando educa. Hecha esta pequeña contextualización, ¿no?, de la circunstancia política, artística, estética en la que Schiller escribió estas cartas, bueno, pues podemos ya pasar a ver cómo se inserta el juego en su planteamiento. Schiller desarrolla esta filosofía del juego en las cartas de la 12 a la 15.
El texto de las cartas sobre acción estética se compone es muy breve, esta es la edición que yo manejo, de acantilado, se compone de 27 cartitas. Y de las 12 a las 15 es donde aparece, como digo, la clave de su filosofía del juego. Y en ellas, en estas cartas, habla de un impulso de juego, siendo en particular la carta número 15 una pieza fundamental de todo el texto. Centrándome ya en esta carta número 15, y para ser todo lo conciso posible, voy a exponer cómo él plantea su filosofía del juego en una serie de pasos. Yo lo voy a sintetizar en dos momentos. Dos características que son muy relevantes para, yo creo, todavía hoy, la manera en que se piensa el juego en la actualidad. En primer lugar, el punto de partida de Schiller es una definición general, una definición formal, que él toma del lenguaje común y que intenta conceptualizar qué es el juego. Como digo, en un sentido general y formal. La definición, por desgracia, es un poquito arcana y extraña. Fijaos, dice Schiller del juego que es todo lo que no es contingente, subjetiva ni objetivamente y aún así no impone ninguna constricción ni externa ni internamente. Yo entiendo naturalmente que a primera vista estas líneas sean un poco extrañas de entender, ¿no? Y por eso, bueno, pues hay que interpretarlas un poco. Fundamentalmente, y traduciéndolo a un lenguaje más simple, Schiller indica que el juego es una actividad estructurada por reglas. Y en esto podemos pensar cualquier juego que efectivamente esté reglado, desde juegos muy complicados hasta juegos muy sencillos, como lo podría ser incluso el parchís. Em, Esto explica de que el juego sea no contingente. Si hay reglas, es repetible, no es casualidad, es algo que se puede reproducir. Y lo interesante es que esas reglas se siguen voluntariamente y esta es una clave fundamental. Por eso, la segunda parte de la definición dice que el juego no impone ninguna constricción, ni externa ni interna. Esta definición es fundamental y, como digo, no va a abandonar la teoría contemporánea del juego. Hecha esta definición, Schiller va a explorar qué le sucede a los jugadores cuando juegan o incluso a personas que ven a otros jugar. Él no hace distinciones. Y él se centra en actividades muy estructuradas, muy regladas, en juegos que estaban de moda en la época, pero también recrea, por ejemplo, lo que tenía lugar en unos supuestos Juegos Olímpicos de la antigüedad. Schiller es partícipe de una idealización muy clara del pasado griego, que en aquel momento era también una tónica muy común, ¿no? Él afirma que los competidores griegos en los Juegos Olímpicos antiguos practicaban, bueno, pues lo que en fútbol se conoce como fair play. Ellos exhibían un talento natural en determinadas actividades, en diversos deportes, y precisamente al seguir las reglas, permitían que todos estos talentos y todos estos esfuerzos frutos de su entrenamiento se desplegasen de una manera muy vistosa y muy agradable para los espectadores. La agilidad, la fuerza, ¿no? Todo ello mostraba competidores entrenados que disputaban siguiendo reglas y con ello además daban ejemplo al auditorio, al público, a los espectadores, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Recordemos aquello de que el arte deleita y educa. Es decir, en los Juegos Olímpicos, el deporte practicado, que era visto por los espectadores, era evidentemente un motivo de placer y de disfrute, y además de alguna manera hacían que dejasen la arena, ¿no? El terreno de juego, de alguna manera inspirados y elevados. Estas son líneas de Schiller en la carta número 15. En este sentido, Schiller vincula lo lúdico con lo estético. Fijaos, en la carta número 22 hay un pasaje que pone esto de manifiesto de manera muy clara. Dice ahí, esa elevada ecuanimidad y libertad de espíritu, unida a la fuerza y a la energía, es la disposición que debe dejar en nosotros una auténtica obra de arte. El término determinante aquí es disposición. La palabra alemana es Stimmung y en inglés lo han traducido como mood. Es decir, la exposición a la obra de arte o al espectáculo deportivo bien reglado y bien ejecutado, ¿no? Todo esto induce a un estado psicológico complejo, un mood que nos sitúa en una relación peculiar con el mundo. Lo lúdico, así como lo bello en el arte, no dejaría de ser sino una forma de ser, en cierto modo extraordinaria, ¿no? O si esto suena muy estupendo, podemos decir que se trataría de un estado de ánimo peculiar.
Hay dos autores, Samantha Mathern y Nick Rigol, que publicaron hace un tiempo, hace recientemente, un artículo muy interesante en el British Journal of Aesthetics, y en él definían su concepción del juego con mucha claridad. Para ellos, de acuerdo con ellos, para Schiller, el juego es un estado y una capacidad para distanciarse de los modos y obligaciones normales, de forma que permiten la apertura a una variedad de formas de ser. La investigación sobre este concepto en Schiller apunta hacia eso. Jugar es un mood o un estado psicológico que puede surgir en la vida ordinaria, en la vida natural, y que nos sitúa en una relación peculiar, diferente con esa vida ordinaria. Así que, por recapitular, en Schiller el juego es una disposición, un estado psicológico que articula el modo en que se recibe la obra de arte. Voy a aprovechar estos últimos momentos, ya sí, para dar algunas pinceladas, bueno, sobre la tercera parte de esta comunicación, ¿no? De cuál es la relevancia de la estética de Schiller para las teorías del juego contemporáneas. Y es que yo creo que se puede considerar a Schiller, con toda claridad, como un precedente de los teóricos contemporáneos del juego. Su valor histórico en este sentido es bastante claro. Fijaos, la teoría del juego se refiere siempre a Johann Huizinga, al Homo Ludens en particular de Huizinga, como una obra fundadora. Sorprende bastante que Huizinga cite en este texto a Schiller una sola vez, y de pasada además, de una manera poco interesante, para una cuestión bastante secundaria. ¿Por qué sorprende? Pues porque Schiller está muy presente en este texto. En primer lugar, Huizinga define por primera vez al juego en esta obra como leéis. El juego es una acción u ocupación libre según reglas absolutamente obligatorias. Iba acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que la vida corriente. Esto es explicado quizá de manera menos críptica, lo que hemos leído hace unos instantes en las cartas de Schiller. En segundo lugar, ¿no? Fijaos, más afirmaciones muy interesantes que aparecen ahí. Dice Huizinga que si alguna vez un espíritu y un estilo de época han nacido en el juego, han sido el espíritu y el estilo de la cultura europea después de mediado el siglo XVIII. Esto se aplica de igual modo al neoclasicismo y a la inspiración del mundo romántico. Bueno, ahí está precisamente Schiller y su influjo para el romanticismo de Jena de la década de 1790, no siendo él uno de los románticos, fue claramente una inspiración directa además. A mayores, trayéndonoslo a Schiller todavía más a nuestro tiempo, esa idea de que el juego es una actividad sometida a reglas que se aceptan libremente sigue presente en infinitud de manuales muy utilizados en la actualidad para diseñar juegos y videojuegos. Una obra de referencia, por no citar demasiadas, Rules of Play de Katie Salen y Eric Zimmerman, en ella se define el juego, el play, así, juego es movimiento libre dentro de estructuras rígidas. La idea del juego como un mood o un estado psicológico también se encuentra en ensayos bastante leídos en este ámbito, como por ejemplo Play Matters de Miguel Sicart del año 2014. No me puedo extender más. Me centro ya en concluir que las cartas sobre la educación estética de Schiller contienen indudablemente una filosofía de lo lúdico. Sus ideales acerca del juego y su vinculación con la estética son relevantes por varias razones. Primero, porque constituyen un precedente histórico muy claro de las teorías contemporáneas acerca del juego. Y esto, bueno, pues yo creo que queda claro leyendo directamente los textos. Y segundo, porque su filosofía del juego sigue siendo interesante en sí misma, si la pensamos como un recurso para abordar situaciones actuales. Yendo más allá del diseño de juegos y de videojuegos, pensemos en la progresiva ludificación de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, que encuentran, yo creo que en Schiller, una clave muy interesante. Se habla de economías digitalizadas que son fundamentalmente basadas en la gestión de la atención de los consumidores. Es fundamental retener voluntariamente, ¿no?, el tiempo del consumidor en las plataformas, ya sean redes sociales o de streaming, ¿no?, a la hora de ver series, películas, lo que sea. Todas estas plataformas ofrecen una experiencia intuitiva, fluida, sin fisuras, con toda clase de componentes lúdicos, interactivos para hacerlas más agradables.
Yo creo que el ideal de un espectador que permanece voluntariamente en esas aplicaciones y que accede libremente a interactuar con el sistema, a perderse en las listas de películas o de series, en dar datos acerca de lo que se prefiere consumir, en ver anuncios entre capítulo y capítulo, ¿no? Eso quizás no sea tan agradable, pero bueno, nos entendemos. Yo creo que todo esto se asemeja mucho a la situación que describe el ideal de juego de Schiller. Y este es un aspecto que también quiero explorar en esta investigación, pero bueno, que en este caso, en el caso de esta comunicación, me llevaría muy lejos ya. Nada más, espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias por vuestra atención.